Bueno, yo no sé si después de esta predicación me van a querer más o me van a odiar más, pero tengo que decirle algo de parte del Señor y que realmente nos pueda bendecir, nos pueda edificar, nos pueda animar a ser esos hombres y mujeres de Dios que Dios espera, ¿sí? Estuvimos hablando de varias cosas, del progresismo, del conservadurismo, del pragmatismo. Estuvimos hablando también acerca de lo que es la principal arma que tienen las ideologías, que es la victimización, ¿sí? Y me han hecho preguntas. Recuerden que siempre todo tiene una temática. Después de ahí se pueden derivar un montón de inquietudes que obvio que no se pueden salvar en un campamento, ¿sí? Pero siempre voy a estar abierto a si querés charlar o querés ahondar más en el tema. También aconsejarte sobre ciertos autores que tratan ese tema y que te pueda ayudar. Muy bien, vamos a hablar de nuestra identidad. Vamos a estar hablando acerca del hombre y la mujer, ¿sí? ¿Cuál debería ser realmente la forma de pensar de mi hombría y de la femineidad que tiene cada mujer, ¿no? Pero quisiera comenzar con esto, que es casi como un lamento, ¿no? De Proverbios 26. Vamos a comenzar con los varones y vamos a tratar de avanzar con las mujeres, ¿sí? Porque no me va a alcanzar todo el tiempo, pero como mañana me queda un tiempo más, vamos a estar hablando también mañana. Capítulo 20, versículo 6, ¿sí? Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Oh. ¿Sí? A los hombres, no, acá, ¿no? Que las chicas digan así, pero hombre de verdad, ¿no? Sí, tienes razón, hermano, tienes razón, ¿no? Bueno, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Sí? El Proverbios 28:20 dice lo siguiente. Dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura en enriquecerse no será sin culpa, ¿no? Y vuelve a hablar de un hombre de verdad, ¿sí? Un hombre de verdad. Y es como que eso te hace entender que Dios realmente está buscando hombres de verdad, pero que también escasean, ¿no? Siempre escasearon. O sea, el proverbio fue escrito hace muchos siglos y mucho tiempo atrás y ya estaba esa problemática. O sea que, chicas, no es la problemática de ahora nomás, ¿sí? Ya hubo esta problemática. Entonces, es muy difícil encontrar un hombre con todas las letras, que realmente se someta a todo el plan de Dios y pueda ser funcional como Dios quiere que funcione y realmente sea un hombre de verdad. Ahora, vamos a ver entonces esta identidad en la Biblia. El hombre ha de reflejar la imagen y semejanza de Dios en la creación, en representación y función. Yo le hago una pregunta. ¿Quién fue la primera persona que pecó en el huerto? Y la otra pregunta es, ¿y a quién se le echó toda la culpa? ¿Sí? A ver, ¿quién fue la primera que pecó? Eva, ¿sí? La primera persona que pecó. Pero ¿a quién le echaron la culpa? A Adán. Adán es cabeza federal de los humanos, ¿entiende? Dios siempre ha actuado con cabezas federales. ¿Qué quiere decir eso? Que les da esa responsabilidad muy particular a esas personas. Por ejemplo, ustedes no van a dar cuenta por Calle Salta. ¿Quién va a dar cuenta por Calle Salta? Los pastores. Ellos van a dar cuenta. Y yo voy a dar cuenta ¿por qué? Por Abrapampa, por la congregación que está ahí. O sea, Dios me ha puesto como una cabeza federal también en ese lugar. Ahora, ¿quién va a dar cuenta por su familia? Bueno, los hombres vamos a dar cuenta como padres, como esposos de nuestra familia. O sea, es algo como Dios se maneja. Dios responsabiliza a alguien, encomienda la responsabilidad a alguien. Y en cuanto a los varones, tiene que ver con eso, con que ellos son imagen y semejanza de Dios y están en representación y función. Fíjense en Efesios 5:23. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Efesios capítulo 5, versículo
23. Está hablando de un misterio que ha sido revelado, pero que a la misma vez todavía Pablo sigue como sorprendido por lo que Dios ha hecho en la salvación. Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y ahí la idea de la cabeza es esto, ¿no? Es el responsable principal, va a dar cuenta por eso. ¿Qué más? La caída distorsionó la imagen y semejanza de Dios en el hombre. O sea, es interesante. Imagínate que ahí en el huerto del Edén se paseaba Dios con Adán, y en el macrocosmo, ¿sí?, existente, llámese primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, y lo que encierra el tercer cielo, Dios gobernaba sobre todo, y sobre todos los cielos. Ahora, pero al hombre le ha dado un pequeño gobierno, que es ese planetita, ¿no? Tierra, que por si acaso es prestado, no es nuestro, ¿sí? Y Dios lo puso en ese planeta para que también lo sojuzgara, lo gobernara. Y yo imagino que Adán iba preguntando a Dios cómo era su gobierno macro, para que él pudiera ejercer su gobierno micro en ese pequeño planeta que Dios le había dado. Y sus charlas tenían muchas cosas para estar. ¿Viste cuando vos te juntás con otro líder o otra persona que está dedicada a las cosas de Dios? O te juntás con otra mamá que tiene hijos, o te juntás con otro papá que tiene las mismas luchas, y empezás a intercambiar opiniones. Y uno piensa en las charlas de Dios con Adán ahí en el huerto del Edén, ¿no? Jesucristo vino a recuperar lo que el primer Adán perdió, la semejanza de Dios en el hombre. Y si ustedes me preguntan, ¿cuál es el ideal de Dios para el humano? Bueno, es Cristo. En Cristo está la compasión y ternura y sensibilidad de una mujer, como también está la fortaleza, la protección y la provisión de un hombre que es capaz de interponer la vida para salvar a su raza, a su familia. Entonces, en Cristo están esas dos facetas, porque a veces las mujeres dicen, ¿por qué tuvo que ser hombre? ¿Tenía pene Jesús? Sí, tenía pene, pero en carácter tenía ambas cosas. Y estudia la vida de Jesús y te vas a sorprender que en él había esa completa perfección. Había el carácter que Dios esperaba de un hombre, varón, como también estaba el carácter de lo que Dios esperaba, el carácter de una mujer, y todo en Jesucristo. Ahora, Jesucristo vino a recuperar la semejanza. Vamos a ver ahí Romanos capítulo 5, versículo 14. 5:14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Y quién era el que había de venir? Jesucristo. Jesucristo. Ahora, qué importante lo que hace un hombre. Y esto, ahora estamos hablando de los varones. Qué importante es lo que haces. Porque por la culpa de un hombre, el pecado pasó a toda la raza. Y a través del pecado la muerte. Pero también por la obediencia de un hombre vino salvación a toda la raza. O sea, te das cuenta cuál es tu responsabilidad, el privilegio, pero sobre todo el deber y la responsabilidad y el efecto que puede tener el hecho de comportarte como el hombre que Dios quiere que seas. Y si no lo haces, el efecto que da. Miren, hay hombres que han destruido a sus familias y hay hombres que han proyectado a sus familias. Ahora vos estás soltero y estás también proyectando a tu familia. Y la cuestión es, ¿va a ser una familia fruto de fornicación? ¿Fruto de liberalidad sexual? ¿Fruto de qué va a ser? ¿De infantilismo cristiano? ¿De dónde va a surgir tu familia? Y lo que hoy haces marca el futuro de tu familia, de tus nietos. O sea, bendecís a tu árbol genealógico o lo maldecís. Entonces hay una gran responsabilidad en eso. 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22.
Dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y de nuevo pone ahí a Cristo como el que iba a venir después, el postrer Adán, ¿sí? El 45, miren, versículo 45, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahora, eso te da a entender que Cristo es superior a Adán. Si vos vas a Hebreos, Hebreos te habla de que Cristo es superior a todo, ¿sí? Es superior a los ángeles, es superior a Moisés, a Josué, superior a Melquisedec, a Aarón, a todo el sacerdote, y es superior a Adán también. Es superior a todos. Entonces, eso es lo que está marcando también cuál fue el resultado del postrer Adán que dejó en la tierra, por su obediencia perfecta. Y ahí está la clave, chicos. Ser hombre de verdad es ser un obediente, ser una persona que busca la obediencia perfecta, que lucha por esa obediencia perfecta. Y eso es lo que bendice, como también tu vida pecaminosa va a maldecir, va a traer tragedia, dolor. Bueno, expresiones de la rebaja de la imagen de Dios en el hombre: eutanasia, aborto, genocidio, homosexualidad, instinto salvaje, es lo que hoy se ve, ¿no? Y cómo se ha rebajado ese plan maravilloso que Dios tenía para el primer hombre. Vamos ahí, Génesis 2:15. Clave el versículo, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí hay un mandato de dominio. Se lo creó primero y se lo pone como responsable, como cabeza. Se le da la instrucción de labor. ¿Cuál es? Ordenar, proteger, cultivar. Y se le da una responsabilidad primaria. Entonces, vamos entendiendo, queridos varones, cuál es nuestra identidad, a dónde Dios nos quiere y cómo nos quiere ver. La función de un hombre como cabeza implica ejercer un liderazgo en el trabajo de ¿qué? De establecer un orden en la creación para el beneficio de la humanidad. Eso, o sea, tu vida tiene que ser un beneficio a la humanidad en todo lo que haces. Por eso tenés que pensar muy bien tus decisiones, no ser imprudente, no ser un simple como estuvimos hablando. O sea, pensar que podés traer tragedia o podés traer tremenda bendición y edificación. Y lo que haces cuenta, querido varón, ¿no? Su propósito es producir bienestar con su familia. Ahora yo te hago una pregunta. Si vos estás soltero, ¿por qué estás soltero, dijimos? ¿Y para qué estás soltero? A ver. Hoy es impresionante el egoísmo que reina en nuestra generación. Todos quieren estar solteros, incluso no tener hijos, por una cuestión simplemente de egoísmo. Egoísmo puro. O sea, a ver, ¿a quién le estás dando bienestar en tu vida? A mí mismo. ¿Sí? ¿Para quién es el sueldo que ganás? Para mí. ¿Y para quién todo el disfrute que tenés? Para mí mismo. Entonces, acordate, esa no es la función, es producir bienestar con una familia, con esposos, con hijos, con su trabajo, en su sociedad. Cuando el hombre no lo asume, la sociedad cae. Y hoy, queridos varones, nuestra sociedad está decadente por la falta de funcionalidad según el orden y plan de Dios que tiene para los hombres. No estamos ejerciendo, somos hombres disfuncionales. ¿Qué somos? Disfuncionales. Y tenemos que empezar a funcionar como Dios quiere que lo hagamos. ¿Cuesta? Claro que sí cuesta. ¿Es mucha la responsabilidad? ¿Te atemoriza? Y sí, porque es grande la responsabilidad que uno tiene. Pero para eso está Dios. Y si Él lo ha planeado, no te va a dejar sin las herramientas. Y si Él lo ha planeado y lo proyectó así, no te va a dejar sin su ayuda, sin su guía, sin su sabiduría. Entonces, queridos varones, estamos comenzando con nosotros. Ya se viene para las mujeres, tranquila ahí. Se ve que ya viene. Hagamos clic.
Entonces, ¿cuál es la función del hombre en la creación, en el Génesis? ¿Y qué implica entender esto? Implica, es un cultivador, es un cultivador. Implica buscar fruto, traer prosperidad, implica trabajo, esfuerzo, un hombre diligente, capaz, productivo, un hombre aplicado, disciplinado, confiable, responsable, que enfrenta los retos. Acordate que yo te decía, ¿por qué el trabajo es difícil? Lo dije, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un planeta que está maldito. La tierra fue maldita, no el trabajo. ¿Y por qué entonces nos cuesta tanto trabajar? Porque enfrentamos oposición todo el tiempo. Y enfrentamos la oposición de nuestra misma carne que quiere seguir durmiendo y son las 5 de la mañana y tienes que levantarte y enfrentás el frío y enfrentás la naturaleza pecaminosa de tu jefe y de tus compañeros, ¿se entiende o no? Y vas enfrentando oposición continua. Entonces, pero somos cultivadores, somos personas que tienen que producir. Para eso yo te decía que, ¿por qué trabajamos? Por 3 causas. ¿Cuál era la primera? Para la gloria de Dios. Segundo, para bendecir a nuestra generación. Y tercero, para proveer para nuestra propia casa, porque el que no provee para su casa es peor que un inconverso. Entonces salimos a trabajar y sabemos que estamos en un planeta que nos va a presentar oposición. El trabajo no es malo. Lo malo es el ambiente donde tenemos que trabajar y ejercer nuestras profesiones. Entonces, pero el hombre es un cultivador, una persona que produce. Yo te hago una pregunta, querido varón. ¿Qué estás produciendo en tu vida? Como hombre. ¿Cuál es tu grado de productividad? Dios te ha puesto talentos, ha puesto dones en tu vida, ha puesto fortaleza muy particular. No sos un vaso frágil. Entonces, a ver, ¿qué haces con eso? ¿A dónde vas? Hoy hay como una pereza selectiva, ¿no? ¿Saben lo que es la pereza selectiva? La pereza selectiva, hay gente que dice, yo no soy perezoso, yo trabajo, pero sos perezoso intelectualmente. ¿Viste esa gente que trabaja así guapa, ¿no? Todo, físicamente pone el físico para todo. Pero cuando se sienta a aprender la Biblia, se desmaya. Yo voy a decir, ¿qué le pasa? ¿Ah? Voy con vos. Es la segunda. Vamos por ahí. Bueno, no, porque él 2 veces ya me dice, ¿cómo era? Es la segunda, es la tercera la vencida. Bueno, vamos. Ahora, escuchá. El tema es eso, o sea, ¿cómo estamos produciendo? Hoy hay pereza selectiva. A veces decimos, no somos perezosos, pero seleccionamos en qué tener pereza. Nos da pereza estudiar la Biblia, nos da pereza ejercer nuestra intelectualidad, construirnos intelectualmente. Otros al revés, ¿sí? Les encanta estar leyendo sentadito en un escritorio, pero cuando hay que poner el cuerpo no lo quieren poner. Mis manos son vírgenes. Le das una pala y termina todo, ¿no? Lleno de ampolla y callo. Y la idea es que no seamos perezosos selectivos. La pereza es pecado, ¿sabemos o no? Entonces somos llamados a ser hombres productivos, activos, dinámicos, tanto en lo físico como en lo intelectual. Poner todas nuestras capacidades en el servicio. Ahora, es un cuidador también. ¿Eso qué implica? Cuando Dios lo puso ahí en el huerto, es un guardador. Implica supervisar, anticipar, vigilar. Es un hombre con sobriedad, previsor, prudente, visionario, comprensivo, cauteloso. Es sacrificado para cuidar, generoso y debe ser fuerte para proteger. Ahora, no solamente para proteger físicamente. Yo tengo que proteger a mis hijos intelectualmente y físicamente, con provisión, con sustento, pero también tengo que proteger sus mentes. ¿Qué ven? ¿Qué no ven? ¿A dónde van? ¿Qué hacen?
Para eso está un hombre, para proteger y anticipar qué puede ser nocivo para su casa, para su esposa, qué puede ser nocivo. Si hay una amiga que puede ser nociva para nuestra esposa, yo se lo voy a advertir, porque yo estoy para proteger la mente de mi esposa. Si la veo que todo el tiempo está viendo y está vagueando, mirando puras series de Netflix, yo también le voy a advertir eso no te está haciendo bien. O sea, protector en todos los sentidos. Y después protector también en el sentido de saber que, a ver, ¿cómo está la salud de mi hijo? ¿Cómo está la salud de mi esposa? ¿Ah? ¿Cómo está nuestra alimentación? Aún en eso, animar a nuestras esposas y ayudar. Todo eso tiene que hacer un hombre. O sea, no solamente se pone el pecho a la bala en el sentido de que cuando hay un peligro, sino que anticipa. Ve, ¿te acuerdan que el simple no anticipaba? El prudente viene de la palabra previsor, ¿sí? ¿Cómo? Claro, avisado, ¿sí? ¿Qué más? No tolera la pereza, el temor, la complacencia, el conformismo, la tolerancia de la debilidad, la sensualidad, no la tolera, la disolución no la tolera, el vicio, el abuso, el descuido, no lo tolera. Ahora vos dirás, che, pero estamos yendo rápido. Bueno, después está ahí y después Martín vos se lo pasás al hombre de verdad que quiere ser un hombre de verdad, ¿sí? Para que lo vayas pensando, para que lo vayas meditando. ¿Soy ese hombre de Dios? ¿Soy un hombre de verdad? ¿Le apunto a eso mínimamente? ¿Me esfuerzo por ser eso? Porque si no lo estás haciendo, vas a provocar un daño social, vas a provocar un daño familiar, un daño eclesial. La iglesia sufre por la falta de estos varones. Las familias sufren por la falta de estos hombres. Y la sociedad se desmorona por la falta de estos hombres. Entonces, es serio lo que nos está pasando, queridos varones. Y yo me esfuerzo todos los días por tratar de ser el hombre que Dios espera que sea. Y me cuesta. Me cuesta porque lucho, voy contracorriente de muchas cosas que socialmente se van imponiendo. Finalmente, el hombre cae en esa disfuncionalidad, ¿no? Hombre disfuncional, por ejemplo, cae en autoridad abusiva, impone su voluntad egoísta, con exceso, oprime, violenta. Todo lo contrario a lo que tiene que hacer. Cae en una complacencia, en un abandono de su responsabilidad. Un hombre es capaz tal vez de amar más su auto que su esposa o a sus hijos. Un hombre es capaz de pasarla bien con sus amigos, pero no con su propia familia. Y un hombre de verdad, alguien dijo que es el capaz de mantener complaciente a una esposa, a una mujer de por vida. Los demás son de cartón y son de mentira, chicos. Entonces, sos capaz realmente de generar una proyección en tu esposa. Ya tengo a los chicos que se casan y se casan muy jóvenes en Abrapampa. Sí, algunos tienen miedo de ir a la iglesia, dicen, no, porque en la iglesia de David se casan jovencitos. Pero ellos se casaron así porque venían de familias disfuncionales, ¿sí? La pasaban mal en sus contextos. Es muy particular. Pero de ahí en más, yo les enseñé que cada uno construye también el tipo de mujer que quiere. Porque dice que nosotros edificamos, ¿viste? Nuestra charla tiene que ser edificante, nuestro ejemplo tiene que ser edificante, nuestra vida tiene que ser edificante. Y la gran pregunta, querido varón, ¿qué vas a edificar? ¿Qué tipo de esposa querés edificar? ¿A quién querés proyectar? Porque después te vas a quejar y mi esposa esto y aquello y lo otro. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y quién la está construyendo? ¿Y quién la está edificando? Ah, bueno, arreglátela. Si creaste un monstruo, perdón, no, chicas, no, pero si creaste un monstruo, hacete cargo. Acordate que hay que ser intencional en eso. Yo te digo honestamente a mi esposa, cuando la veo que por ahí a veces, con consejo, con amor, ¿no? Veo que se puede estar alejando un poco de su comunión con Dios, yo voy y me acerco con amor y le digo, mami,
te veo que estás muy tensa emocionalmente y no veo a Dios ahí. Y mi esposa lo entiende, ¿no? Lo entiende y lo acepta, porque para eso estoy. Obvio que ella también lo hace conmigo, ¿no? Y corrige mis cosas. Pero yo tengo que notar eso, porque cuando ella se aleje de Dios, va a terminar siendo una mala esposa y una mala madre. Entonces yo tengo que buscar que mi esposa esté cerca de Dios. Pero si yo no estoy cerca de Dios, si ella no me ve a mí leer la Biblia, si ella no me ve a mí con pasión por la obra de Dios, con ganas de servir a otro, ¿cómo le voy a pedir que ella lo haga? Y eso lo sufren. Miren, vos vas a ver en la iglesia, hay hermanas que sangran todo el tiempo por el tipo de marido que tienen. Es un inoperante, ¿se entiende? ¿No? Y es triste, es muy triste. Yo vengo de una familia disfuncional. Mi papá nunca se hacía cargo. Mi mamá hasta tenía que ir a buscarle trabajo y llevarle al trabajo y ponerlo ahí. Y luchaba con el alcoholismo todo el tiempo. Y yo vengo de familia disfuncional y eso nos hizo bolsa a nosotros como hijos. Nos marcó en muchas formas y tuvimos que luchar para salir de esa disfuncionalidad. Entonces, fíjate, querido varón, toda la responsabilidad que tenés. Cae en un ser destructivo. Y el mundo alienta al hombre a ser femenino. ¿Vieron la última película de Thor o por lo menos vieron algún tráiler? Es horrenda esa película. Thor es un pelele, no sé qué decir, es un idiota, ¿no? Torpe, ¿viste? Tonto. Es torpe, ¿no? Torpe, ¿sí? Y vos sabés que es la película más LGTBIQ que hizo Marvel hasta ahora. Es horripilante. Hay partes donde dicen, bueno, el arco iris nos salvará. O sea, ¿el arco iris de qué? Entonces, y lo que grafican ahí de Thor es un hombre de cartón. Me dio cosa, porque vos por lo menos decís, por lo menos muéstrenme algo del superhéroe. Pero no. Entonces te vas dando cuenta que el mismo diablo que digita gran parte de este sistema está buscando que los hombres caigan de su liderazgo, que caigan en esa desgracia de ser hombres de mentira más que hombres de verdad. Y va destruyendo de esa manera a la raza y a la sociedad humana. Entonces, el mundo alienta al hombre a ser femenino, sus héroes son seres irresponsables, con una vida de perdedor. Ya, a ver, ¿cuántos se acuerdan de Duro de Matar? Ahí aparecía Bruce Willis, ¿viste? Capo, él era capo para hacer todo, pero está divorciado. Y todos los Duros de Matar, él está divorciado. Y después tiene que ir a salvar a sus hijos, pero divorciado. Y salva a su esposa, pero divorciado. Es un héroe, pero divorciado. Entonces voy a decir, ¿qué tipo de héroe es eso? O sea, ya viene, el diablo ha venido erosionando la imagen funcional que tiene que tener un hombre. Lo fue tirando de abajo de a poco. Y Hollywood colaboró con todo eso. Entonces, fíjate todo lo que está pasando. Sus actitudes disfuncionales, ¿qué hace? Alientan a las mujeres cristianas a buscar hombres paganos o a tomar responsabilidades para las cuales Dios no las ha dotado. Eso no es excusa para la mujer, pero sí hacete cargo, sos de tropiezo a veces. ¿El tropiezo existe o no? O sea, cuidado con el tropiezo. Hay chicas que miran la iglesia y ven y dicen, son todo un desastre. Y prefieren ir y buscar a otro. Y afuera. Y cometen el error. Yo te hago una pregunta. ¿Te has puesto a pensar que desde tu soltería, por tu falta de pureza, por tu falta de santidad, por tu falta de seriedad y madurez, podés estar siendo de tropiezo a aquella mujer que Dios ya preparó para tu vida? O sea, fíjate lo que te estás jugando. Entonces es grave no ser el hombre de verdad que Dios espera que seamos. No sabe lo que quiere, ni lo que debe hacer, ni con quién convivir. Es triste eso, ¿no? ¿Qué quiere? A ver. Ya es grande.
¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué espera? ¿En qué se proyecta? ¿Cuáles son sus anhelos? A ver, ¿cuál es su grado de compromiso con Dios? ¿Por qué es así? Miren, yo voy a cada vez me están invitando a campamentos de jóvenes mayores. Y honestamente hay raros ahí, te digo. Hay gente que dentro de todo, yo puedo decir que son piadosos, pero he visto cada rareza ahí, te digo. Y cuando charlo con ellos, veo un poco su corazón, porque uno se vende por lo que dice, y pregunto sus proyectos y me sorprende. Y con razón digo, menos mal que estás solo, porque si no le arruinarías la vida a alguien, ¿no? Pero sí a veces uno le tiene que decir, che, pará con eso. ¿Cuál es la razón de que estés? Yo te decía que te hagas 2 preguntas honestas. ¿Cuáles eran? ¿Por qué estoy solo? ¿Y para qué estás solo? ¿Sí? ¿Por qué estoy solo? A ver. ¿Por voluntad de Dios? ¿O por mi propia voluntad? ¿O por voluntad de las hermanas? O sea, ¿por qué estás solo? Porque vos podés estar solo por voluntad de Dios, ¿o no? Dios te quiere usar con un propósito así y en el tiempo debido te dará a tu esposa. Pero por lo menos encontrá la razón de por qué estás solo y para qué estás solo. ¿Qué propósito cumple tu soltería en el plan maravilloso de Dios? O sea, pregúntate eso. ¿Para qué? A ver, ¿qué estoy haciendo con mi soltería? ¿En qué le invierto? ¿En ser un pancho? O sea, porque si estás haciendo eso no entendiste el plan de Dios. Por eso te estoy mostrando qué es lo que Dios espera de un hombre. Bien, ¿cuánto me queda? ¿Sí? Vamos. Ahora vienen las mujeres. Ajá. Ahora. Bueno, vamos a las mujeres a ver. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Dios de ustedes. Vamos. A ver. Yo quiero en primer lugar, no sé si llamarlo revalorizar, pero sí traer sobre la mesa el valor que Dios tiene sobre una mujer. Porque creo que a veces por tradiciones o costumbres evangélicas, la mujer se ha sentido desplazada. Yo creo que, y ojo, no le eches la culpa a Dios. Hay mujeres que están resentidas incluso con Dios por una cuestión de tradiciones y costumbres evangélicas, pero no porque Dios lo haya dispuesto así. Incluyendo cuando vas a la Biblia, hay muchas mujeres que leen la Biblia y dicen la Biblia es machista. O sea, hay chicas que se me van a acercar y me dicen, el Dios que tenés es machista, la Biblia es machista, lo que sucede ahí es machista. No me vas a, ustedes mismos hablan de los patriarcas de Israel, entonces es muy patriarcal. O sea, cuestionan, ¿se entiende o no? Cuestionan. Ahora, vamos a ir a la sensatez y decir, a ver, ¿qué dice Dios de la mujer? ¿Cómo la ve en el correr del tiempo? Bueno, primero, es imagen y semejanza de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ahora alguno dijo, hay una mujer que vino y me dijo, y si yo soy tan importante, ¿por qué Adán lo formó de la tierra y a mí me sacó una costilla? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Bueno, porque de alguna manera Dios trabaja sobre lo ya existente. ¿Qué hace Dios? Trabaja sobre lo ya existente. El hecho que haya formado a la mujer de la costilla no es que la hace menos que el hombre. No, a ver, ¿qué existía? ¿Carne y sangre? Sí, ya existían. ¿Dónde estaba? En Adán. Y tomó lo ya existente y formó lo que tenía que formar una mujer. Eso no te hace menor que el hombre. Es una cuestión de sabiduría y de propósito implementado por parte de Dios. Entonces, eso ya te va dando respuestas.
¿Sí? Porque tal vez hay gente que cuestiona eso y dice, ¿por qué Dios formó hacia el hombre y por qué a la mujer? ¿Por qué? Porque también a veces algunos han hecho broma de esto, ¿no? Ah, ahí anda mi costilla. ¿Estará mi costillita acá? O sea, y hemos deformado el plan y el propósito de Dios. No tiene nada que ver con eso, chistes a veces. ¿Ah? Ahí está tu costilla, ¿dónde andará tu costilla? ¿Viste? Como si vos fueras, no sé, un pedazo de hueso andante. No, vuelvo a repetir, interpreta bien la palabra. Dios trabaja sobre lo ya existente. Lo que ya hay materia, bueno, de ahí genera cosas. ¿Sí? Y cuando hay materia, hay sustancia, bueno, de ahí genera cosas. Y parte de lo ya existente y sigue cumpliendo su plan. Ahora, no solamente es imagen y semejanza de Dios, es bendición de Dios. Miren ahí Génesis capítulo 2, versículo 20. Vamos a leer varios versículos. Dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán y bueno, mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Vieron que Dios dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera? Cada vez que termina una creación, dice, pero dice, cuando ve a Adán, 2:18 de Génesis, dice, no era bueno. ¿Qué no era bueno? Que el hombre esté solo. O sea que ahí viene la mujer. Y la mujer viene a cumplir el plan perfecto de Dios. Todo era bueno en gran manera, pero que Adán estuviera solo no era bueno. Y no por Adán, ¿se entiende o no? Era el plan de Dios. Dios estaba diseñando todo para la humanidad y se da cuenta que la mujer es necesaria, es importante, viene. Así como Adán era necesario en los planes de Dios para que sojuzgara y gobernara sobre ese planeta que le dio, la mujer también era necesaria para cumplir la función que Dios había planeado para ella. Y la mujer, una vez que viene y cumple el plan de Dios, es bueno en gran manera. Es una bendición. Ahora, ¿qué más? Hay un papel único y vital en la maternidad y crianza de los pequeños, lo dice 1 2:15. O sea, el Señor sabe que su plan de procreación tiene como una de las principales a la mujer. Gestan 9 meses, están ahí. Es un sacrificio lo que hacen. Es un sacrificio. Miren, yo he estado en los 2 partos de mis hijos. En los 2. No me desmayé, por si acaso, ¿no? Porque siempre te dicen con un casco y no sé por si se cae. Bueno, pero yo pude ver realmente el sacrificio de mi esposa. Melina es muy activa, muy activa. Y tuvo que sacrificar mucha actividad, dedicarse a ser madre. Y yo tengo que valorar eso. Tengo que valorar y colaborar, porque no sirve de nada valorar y no colaborar. ¿Se entiende? Si valorás, ¿qué haces? Colaborás. A ver, digan con todo conmigo. Si valorás, colaborás. ¿Estamos? Porque si no, no, yo la valoro a mi mujer, pues no mueve un dedo. Entonces, valoro eso. Ahora, hay un papel único y vital en la maternidad y crianza de los pequeños. Pablo exalta a la abuela de Timoteo y a la mamá de Timoteo en la crianza educacional que le habían dado. La fe que habitó en tu abuela Loida, en tu madre Unices, es reconocida. ¿Qué más? Dios las ve también como vaso frágil. Vaso frágil. Y eso no te hace menos. Es la disposición de Dios. Al hombre lo hace responsable. A ti no te hace responsable. Te da una fragilidad. Pero en este feminismo, que ya vamos a ver las pautas del feminismo, no quieren eso.
No queremos reconocer eso. Pero es parte del plan de Dios. No es que se me inventó a mí ni se le ocurrió a los hombres. Es lo que Dios ha dispuesto. Son iguales en Cristo. Miren, Gálatas 3:18. Ese sí lo vamos a leer. Porque los otros versículos tenemos cierta idea. Muy bien. Gálatas, capítulo 3:28. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Hay igualdad en Cristo? Sí. ¿Qué más? Son coherederas. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice: y vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia y de la vida. ¿Qué significa coheredera? Que heredan lo mismo que el hombre. Están ahí a la par y ese matrimonio hereda la gracia de Dios. Entonces son coherederas. Y bueno, de más está decir que todo el proverbio habla de la mujer virtuosa, de la mujer valiosa. A mí me encanta, con mi esposa tuvimos que sentarnos los dos y mirar la mujer de Proverbios. Y eso a mí me hizo entender que no era una mujer, algunos dicen la sumisión. Qué horrible la sumisión. Este feminismo no quiere eso, es una mala palabra. Pero acordate que la sumisión comienza en la misma Trinidad. Dios jamás te va a pedir algo que Él no haga. El Hijo se somete al Padre y el Espíritu se somete al Hijo. Y viven en esa armonía perfecta, trinitaria, bajo esta pauta de sumisión mutua. Entonces, no es que la sumisión es una mala palabra, es un ejercicio trinitario, chicos. Es como Dios es. La sumisión para Dios implica humildad, exaltación, grandeza, armonía. Todo eso implica la sumisión. Pero este mundo te dice que no, que eso es servil, que eso es esclavizante, que eso te quita la libertad, que por qué tenés que estar sometida así, pero ¿quién es Él si todos somos iguales? Mientras que Dios dice otra cosa de la palabra sumisión. Entonces, de alguna manera son virtudes. Y la mujer de Proverbios 31 es una mujer dinámica, activa, productiva, pero siempre en esa sumisión que Dios le demanda. Es corona de su esposo. El esposo la presume porque dice, esa es una mujer virtuosa, sus hijos la alaban. Entonces, ¿cuál es el poder de una mujer? No está en el empoderamiento tonto que te dice el feminismo, que te hace negar tu feminidad y hace que niegues los potenciales que Dios ha puesto en tu vida. Cuando en realidad deberías estar agradecida y privilegiada por parte de Dios de tener ese potencial que Dios ha puesto en tu vida. Pero a veces nos dejamos engañar por las ideologías de este mundo, ¿no? Y eso se está metiendo cada día más y más en la iglesia. La mujer de Proverbios 31 es una mujer que hace negocios, que es productiva, que trae cosas a su casa y cuida a su esposo y a sus hijos y la llaman bienaventurada y se habla de ella porque es una mujer poderosa en obras. ¿Se entiende? ¿Poderosa en qué? En obras, en buenas obras. Está vestida de buenas obras, como dice 1 Timoteo. Es alguien que está ahí y la sociedad lo nota. No es una invisible, pero es visible en la forma de Dios, no en la forma del mundo. Porque hoy la mujer se empodera siendo sensual, llamativa, con su cuerpo voluminoso. ¿A vos te parece que eso te empodera? O sea, cuando de repente trapeas al hombre, cuando, no sé, querés ser más masculina que femenina, eso es lo que te pide hoy para empoderarte. Y eso no es. O sea, la mujer para Dios nunca fue invisible. Fue muy notoria, pero desde la funcionalidad que Dios le ha dado.
Y yo creo que eso, a ver, si sos tan brillante como persona, sos tan privilegiada y tenés tanto potencial, ¿por qué no surgir? Pero sin dejar tu piedad y tu lugar. Como también el hombre tiene que seguir en su lugar, en su responsabilidad y creciendo en eso. Y nadie es más ni menos. A mí me encanta cómo Jesús lo entiende y dice, cuando hayáis hecho todo esto, decid, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque lo que tuvimos que hacer, eso hicimos. Como dándote a entender que lo único que hacemos es ocupar nuestro lugar y dedicarnos a aquello que Dios ha puesto como voluntad para nuestras vidas. ¿Se entiende? No es otra cosa que eso. Entonces, si no lo haces, uno desobedece a Dios. Y esto no se trata de lo que me mete el mundo, sino de lo que yo entiendo desde la Biblia. Voy terminando porque no alcanzo. Mañana vamos a seguir, ¿sí? Las mujeres fueron importantes en el ministerio de la iglesia primitiva. Miren, Hechos capítulo 2, 12, versículos 12 al 15. Hechos capítulo 12, versículos 12 al 15. Dice ahí, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual conoció la voz de Pedro y sigue hablando, ¿no? Pero dice, habiendo considerado esto, llegó a la casa de María. O sea, eran mujeres importantes en el ministerio. En esa casa estaba congregada la iglesia. Entonces, pusieron sus bienes al servicio del Señor. 1 Corintios 11, 11 al 15. 1 Corintios 11, 11 al 15. Dice así. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y bueno, y sigue hablando, ¿no?, del velo. No me voy a meter en ese tema, ¿sí? Pero ahí lo que te está hablando es cuán importante fue la mujer en la iglesia primitiva. Ahora, en el día de Pentecostés, cuando nace la iglesia del Nuevo Testamento, las mujeres estaban allí orando con los discípulos mayores. Esa es otra evidencia que te habla del lugar que le dio Jesucristo a la mujer. Jesús vino, a ver, ¿por qué María se sienta a los pies de Cristo? Eso es rarísimo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, tradicionalmente, en las sinagogas, por ese machismo que había en ese tiempo también, la mujer era como que tenía que escuchar la palabra de Dios, pero al costadito. Los que estaban ahí en la sinagoga eran los hombres, los varones y aún sus hijos. Pero la mujer pasaba por esa realidad. En el templo también pasaban por esas realidades. Pero cuando Cristo vino, Él rescató el valor de la mujer y Él vino a reinterpretar, incluso, no reinterpretar, sino a poder interpretar correctamente los mandamientos de Dios. Por eso tenés todo el Sermón del Monte. Es una interpretación sana de la ley de Dios. Y de alguna manera vino a revalorizar el lugar que Dios realmente tenía para la mujer. Por eso María se sentaba a los pies de un rabino, cosa inusual en aquel tiempo. Y Jesús no tenía ningún problema de contarle las verdades más profundas. Entonces, vos ves a un Cristo que tuvo que reflotar lo que se perdió. Algunas fueron reconocidas por sus buenas obras, otras por su hospitalidad, otras por su entendimiento de la sana doctrina. ¿Te acordás de Aquila y Priscila? Pero ¿cómo aparecen? Aparece Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. Y vos dirás, ¿por qué aparece así? Porque aparentemente, lo que dicen los comentaristas, es que Priscila tenía mucha sabiduría y capacidad de enseñar. Y fue el que le acomodó los tantos a Apolos, ¿entienden? No, Apolos era un gran versado, había estado en una de las, se cree en una de las
¿cómo se llama? En una de las bibliotecas más grandes de Egipto, como era Alejandría. Era muy versado en esas cosas, pero le faltaba entender completamente el Evangelio. Y Priscila y Aquila, ¿qué hacen? Lo toman aparte, lo reeducan, le dan la información que le falta y después Apolos sigue siendo Apolos, un gran predicador. Pero hay algo ahí que destacar. No es Aquila y Priscila, es Priscila y Aquila, Priscila y Aquila, Priscila y Aquila. Una y otra vez, como dando a entender que la que tomaba la delantera en el buen sentido de la enseñanza y la educación era Priscila. Otras por su entendimiento. Bueno, la segunda epístola de Juan fue dirigida a una mujer. Mirá cómo comienza, esa sí la leamos. Segunda epístola de Juan. Versículo 1. Dice, el anciano a la señora elegida, a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Señora. ¿Qué más? El apóstol Pablo ministró regularmente junto a mujeres. Filipenses 4:3 dice así, y ahí vamos a dejar, ¿sí? 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. ¿De quién está hablando? De Evodia y Síntique. Eran tremendas mujeres de Dios, estuvieron con Pablo colaborando y él estaba triste porque ellas estaban peleadas, porque se habían distanciado. Y entonces él apela y dice, por favor, vuelvan a reunir esas liderazas, porque son tremendas mujeres de Dios. Entonces hay una valoración en el Nuevo Testamento que yo te animo a que las revises, querida hermana, para que no te comas el verso de que Dios es machista, que la Biblia pareciera que segrega a la mujer. Miren, que hayan personas, en la Biblia, por ejemplo, te habla del pecado de David. ¿Cuál fue el pecado de David? Adulterio, ¿qué más? Asesinato. Pero eso no significa que Dios esté aprobando el adulterio y el asesinato. ¿Estamos de acuerdo? En la Biblia también te habla de aberraciones. Por ejemplo, un hombre la violan a su mujer cae casi muerta y se muere ahí en el umbral de la casa. Él la toma y la descuartiza en 12 partes y la manda a pasear por todo Israel. Y se arma una guerra civil tremenda ahí contra la tribu de Benjamín. Ahora, eso no quiere decir que Dios apruebe el descuartizamiento de mujeres. ¿Se entiende o no? Entonces, que Dios revele con crudeza el pecado y las miserias de los hombres en la Biblia no significa que Dios lo apruebe. Más bien revela y muestra de carne y hueso cómo son, cómo fue David, cómo fue Salomón, cómo fueron los jueces, hombres de carne y hueso, que tuvieron cosas muy buenas para con Dios, que fueron muy obedientes, pero que también hicieron muchas maldades. Ahora, las maldades que Dios revela en la Biblia no significa que las apruebe. Por ende, si en la Biblia aparece como un tipo de machismo muy fuerte, eso no significa que Dios lo apruebe. Eso habla de la dureza del corazón de los hombres, ¿sí? De la dureza del corazón de los hombres. Pero no te confundas. Por eso es lindo estudiar la Biblia e interpretarla correctamente, porque una mala interpretación hace a una mala aplicación. Acordate eso siempre. Una mala interpretación, si sos ignorante bíblico, si sos un analfabeto bíblico, te vas a comer el verso que Satanás te diga, te vas a comer el verso que el mundo te diga, pero cuando vayas y analices la palabra de Dios a fondo, esas cosas van a ser derrumbadas, caídas, y vas a estar realmente en el pensamiento de Dios. Entonces, queridas mujeres, miren, acá yo les aporto algunas cosas para que ustedes después analicen. ¿Cómo me ve Dios a mí? ¿Qué valor me da? ¿Cuál es mi lugar? Ir entendiéndolo. Mañana vamos a ver la segunda parte. Pero es necesario que volvamos de nuevo a recuperar nuestra identidad. Queridos varones, hoy váyanse pensando, a ver. Los que están solteros,
¿Por qué estoy soltero? ¿Y para qué estoy soltero? Los que estamos casados, también. ¿Por qué estoy casado? ¿Y para qué estoy casado? ¿Eh? Y ahí, al responderte eso, creo que vas a ir encontrando que Dios espera muchas cosas de tu vida como varón y como mujer. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor por tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, gracias porque nos amas a través de tus mandamientos. Gracias Señor porque aclaras en nuestro corazón y quitas engaños, quitas mentiras y tu verdad alumbra. Gracias Padre. Gracias también porque nos das un enfoque, un proyecto de vida. Nos haces ver qué es lo que esperas de nosotros, la funcionalidad que debemos tener, el carácter, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.